Hola a todos, seguimos con la serie de clasificados a Qatar 2022. Nos toca la selección de Polonia. Polonia participó en el grupo I de las eliminatorias europeas, con Inglaterra, Albania, Hungría, Andorra y San Marino. En el primer partido, de visita en Budapest, empató 3-3 con Hungría. Los goles polacos fueron de Piatek, Jóźwiak y Lewandowski. Formó con un 4-4-2, con Szczęsny al arco, Berezinski, Bednarek, Elik y Reka en la defensa, Szymański, Krychowiak, Moder y Zielinski en la volante, y Lewandowski con Milik en la delantera. En el segundo partido del local en Varsovia, venció 3-0 a Andorra. Los goles fueron de Lewandowski en 2 oportunidades y Swiderski. Formó con un 4-3-1-2 con Szczęsny al arco, Berezinski, Glik, Piatowski y Ribus en la defensa, Jóźwiak, Krychowiak y Zielinski en la marca, Milik de enganche, Lewandowski con Piatek en la delantera. En el tercer partido, de visita en Londres, perdió 2-1 con Inglaterra. El gol polaco fue de Moder. Formó con un 3-4-3 con Szczęsny al arco, Bednarek, Glik y Elik en la defensa, Berezinski, Krychowiak, Moder y Ribus en la volante, y Swiderski, Piatek y Zielinski en la delantera. En el cuarto partido, de local en Varsovia, venció 4-1 a Albania. Los goles polacos fueron de Lewandowski, Buksa, Krychowiak y Linetti. Formó con un 4-4-2 con Szczęsny al arco, Berezinski, Glik, Bednarek y Ribus en la defensa, Frankowski, Moder, Krychowiak y Jóźwiak en la volante y Buksa con Lewandowski en la delantera. En el quinto partido, de visita en Serravalle, venció 7-1 a San Marino. Los goles polacos fueron de Buksa en 3 oportunidades, Lewandowski en 2 ocasiones, Swiderski y Linetti. Formó con un 4-4-2 con Szczęsny al arco, Kecziora, Elik, Piatowski y Puchacz en la defensa, Kamiński, Szymański, Linetti y Moder en la volante y Swiderski con Lewandowski en la delantera. En el sexto partido, de local en Varsovia, empató 1-1 con Inglaterra. El gol polaco fue de Szymański. Formó con un 3-4-1-2 con Szczęsny al arco, Dawidowicz, Glik y Bednarek en la defensa, Jóźwiak, Linetti, Krychowiak y Puchacz en la marca, Moder de enganche y Buksa con Lewandowski en la delantera. En el séptimo partido, de local en Varsovia, venció 5-0 a San Marino. Los goles fueron de Swiderski, Broly, Kecziora, Buksa y Piatek. Formó con un 3-4-1-2 con Fabianski al arco, Gubny, Elik y Kecziora en la defensa, Frankowski, Klich, Linetti y Placheta en la marca, Kozlowski de enganche y Lewandowski con Swiderski en la delantera. En el octavo partido, de visita en Tirana, venció 1-0 a Albania. El gol fue de Swiderski. Formó con un 4-4-2 con Szczęsny al arco, Dawidowicz, Bednarek, Glik y Puchacz en la defensa, Jóźwiak, Krychowiak, Moder y Zielinski en la volante y Lewandowski con Buksa en la delantera. En el penúltimo partido, de visita en Andorra la Vela, venció 4-1 a Andorra. Los goles polacos fueron de Lewandowski en 2 ocasiones, Jóźwiak y Milik. Formó con un 3-4-1-2 con Szczęsny al arco, Berezinski, Glik y Ribus en la defensa, Jóźwiak, Krychowiak, Klich y Frankowski en la marca, Zielinski de enganche y Lewandowski con Milik en la delantera. En el último partido del grupo, de local en Varsovia, perdió 2-1 con Hungría. El gol polaco fue de Swiderski. Formó con un 3-1-4-2 con Szczęsny al arco, Kecziora, Dawidowicz y Bednarek en la defensa, Klich en la marca, Kash, Linetti, Moder y Puchacz de enganches y Piatek con Swiderski en la delantera. Polonia salió segunda del grupo I. Jugó 10 partidos, ganó 6, empató 2 y perdió 2. Convirtió 30 goles y le convirtieron 11. Hizo 20 puntos y clasificó al repechaje europeo. En el partido de repechaje de local en Chorzów, venció 2-0 a Suecia. Los goles fueron de Lewandowski y de Zielinski. Formó con un 4-4-3 con Szczęsny al arco, Kash, Glik, Bednarek y Berezinski en la defensa, Bielik, Goralski y Moder en la volante, Zielinski, Lewandowski y Szymański en la delantera. En toda la campaña jugó 11 partidos, ganó 7, empató 2 y perdió 2. Convirtió 32 goles y le hicieron 11. Los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron: arqueros: Wojciech Szczęsny de la Juventus de Italia, 10 partidos y 10 goles en contra. Lukas Skorupski de la Bologna de Italia, 1 partido y 1 gol en contra. Radoslav Majecki del Mónaco de Francia, 1 partido y 0 goles en contra. Lukasz Fabianski del West Ham de Inglaterra, 1 partido y 0 goles en contra. Defensas:
Kamil Glik del Benevento de Italia, 8 partidos. Bartosz Berezinski de la Sampdoria de Italia, 8 partidos. Jan Bednarek del Southampton de Inglaterra, 7 partidos. Michal Elik del Barney de Inglaterra, 6 partidos. Maciej Ribus del Lokomotiv de Moscú de Rusia, 6 partidos. Timoteusz Puchaks del Trabzonspor de Turquía, 5 partidos. Tomás Ketsiora del Lech Poznan de Polonia, 3 partidos y 1 gol. Mati Cash del Aston Villa de Inglaterra, 3 partidos. Kamil Piatkowski del Red Bull Salzburgo de Austria, 2 partidos. Arkadiusz Reka del Spezia de Italia, 2 partidos. Robert Gumny del Augsburgo de Alemania, 1 partido. Christian Bielik del Derby County de Inglaterra, 1 partido. Volantes: Jakub Moder del Brighton de Inglaterra, 9 partidos y 1 gol. Kamil Józwiak del Charlotte de Estados Unidos, 8 partidos y 2 goles. Grzegorz Krychowiak del AEK de Grecia, 8 partidos y 1 gol. Piotr Zielinski del Napoli de Italia, 7 partidos y 1 gol. Przemysław Frankowski del Lens de Francia, 7 partidos. Carlo Linetti del Torino de Italia, 6 partidos y 2 goles. Pavel Davidovic del Verona de Italia, 5 partidos. Mateusz Klich del Leeds United de Inglaterra, 4 partidos. Damian Szymanski del AEK de Grecia, 3 partidos y 1 gol. Przemysław Placheta del Norwich de Inglaterra, 3 partidos. Kamil Grosicki del Pogoń de Polonia, 3 partidos. Sebastian Szymanski del Dinamo de Moscú de Rusia, 2 partidos. Kacper Kozłowski del Unión Saint-Gilloise de Bélgica, 2 partidos. Jacek Goralski del Kairat Almaty de Kazajistán, 1 partido. Nikola Zalewski de la Roma de Italia, 1 partido. Delanteros: Robert Lewandowski del Bayern Múnich de Alemania, 9 partidos y 9 goles. Karol Swiderski del Charlotte de Estados Unidos, 9 partidos y 5 goles. Adam Buksa del New England Revolution de Estados Unidos, 6 partidos y 5 goles. Krzysztof Piatek de la Fiorentina de Italia, 6 partidos y 2 goles. Arkadiusz Milik del Olympique de Marsella de Francia, 5 partidos y 1 gol. Polonia en los mundiales. Participó en 8 mundiales, 9 con el de Qatar. Jugó 34 partidos, de los cuales ganó 16, empató 5 y perdió 13. Convirtió 46 goles y le convirtieron 45. Consiguió el tercer lugar en Alemania 1974 y en España 1982. Los jugadores polacos con más goles en mundiales son Grzegorz Lato con 10 goles, Andrzej Sarmacz 7 goles, Szypień Boniek 6 goles y Kazimierz Zdejna con Ernest Wilimowski 4 goles. Grzegorz Lato con 10 goles es el goleador de Polonia en los mundiales. Los jugadores polacos con más partidos en mundiales son Władysław Smuda con 21 partidos, Grzegorz Lato 20 partidos, Szypień Boniek 16, Kazimierz Zdejna, Henryk Kasperczak, Andrzej Sarmacz y Antoni Szymanowski 13 partidos, Jerzy Forbon 12 partidos, Stefan Majewski, Józef Milnarczyk, Jan Tomaszewski 11 partidos y Władimir Smolarek con 10 partidos. Władysław Smuda con 21 partidos es el futbolista polaco con más partidos jugados en los mundiales.